Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra videocápsula número 2, enfocada en esta parte introductoria a métodos numéricos. Y vamos a dar el siguiente paso en el tema, ya enfocándonos, introduciéndonos al primer método de aproximaciones a partir del concepto de series infinitas, que en este caso se conoce como las series de Taylor. El tema específico son métodos de aproximaciones sucesivas. Cuando nosotros comenzamos a estudiar análisis numérico o métodos numéricos específicamente, es muy probable que nos encontremos con la literatura o con los textos técnicos en donde se nos explique todo el desarrollo de los modelos o los fundamentos de cómo fueron desarrollando los modelos de solución de aproximación numérica. Eh, Esto llega a ser un poco complicado de entender debido a los tecnicismos y al fundamento matemático que se utiliza dentro de estos textos. Por lo tanto, lo que vamos a ver el día de hoy, de manera muy breve y muy concreta, es qué es el método y para qué nos sirve. Es decir, tener la herramienta fresca, tener el conocimiento cercano a nosotros y poder aplicarlo en el ámbito de la biotecnología. Entonces, lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de estos métodos de aproximación es saber cuál es la definición de una serie de Taylor. Eh, por definición de literatura, se nos comenta que una serie de Taylor es una forma que tenemos nosotros de aproximar una función suave. ¿Qué es una función suave? Es una función matemática que puede ser derivable mediante una suma infinita de potencias centradas en un punto. ¿Qué significa esto? Que dado una función que se puede derivar muchas veces, nosotros podemos aproximarla cerca de un punto que nosotros queramos por medio de una suma de términos que involucran derivadas de la función en ese punto. Y de manera matemática, la expresión de una serie de Taylor la encontramos en esta parte. Esta es la manera en cómo se representa una serie de Taylor. Aquí tenemos la definición de la función, tenemos la función evaluada en el punto que nosotros queremos realizar la aproximación y tenemos una serie infinita de términos en el que cada término representa una derivada. En este caso sería la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, etc, etc, etc. Ahora, si te das cuenta, esta definición es sumamente técnica y un poco compleja de entender. Es por ello que tenemos que recomenzar de manera muy simple a entender qué es esto. Imagínense entonces, en este momento, que estamos frente a un caso en el que el modelo matemático que tenemos que analizar quizás de un crecimiento microbiano, está dado por una función complicada, como lo es una exponencial, una función logarítmica o una función trigonométrica. Como en este caso tenemos la exponencial de x, el seno de x o el logaritmo natural de x. Digo, aquí lo estamos representando de manera simple. Sin embargo, llega a haber casos en donde los modelos que representan o que modelan, valga la redundancia, los fenómenos reales no son simples, siempre son complicados. Y entonces, cuando estamos frente a este contexto de tener una función muy complicada, pues nos encontramos con la dificultad de hacer cálculos manuales, de resolver esta función. No tenemos una forma simple o sencilla de poder evaluar en una computadora pues la función a la cual nos estamos enfrentando. O simplemente necesitamos reducir o reinterpretar ese modelo a una forma más simple. En este caso, por ejemplo, un polinomio. Siempre un polinomio de términos, por ejemplo, x cuadrada más 2x más 5 igual con tanto, es más simple que tener una función logarítmica, una función exponencial o una función trigonométrica, ¿vale? Entonces, en ese sentido, con estos casos particulares que estamos comentando, surgen las series de Taylor. Es nuestro salvador, nuestra salvadora, las series de Taylor, porque lo que hacen es permitir aproximar estas funciones, que son complicadas, a un polinomio, que es más simple de evaluar y es más simple de trabajar. Vuelvo a repetir, la
aproximación por serie de Taylor no es más que tener una función compleja, complicada de evaluar, y aproximarla a un polinomio que es más simple de trabajar. Eso ese es el núcleo, el corazón de este método. ¿De dónde viene la idea? Todos sabemos que cuando derivamos una función, geométricamente lo que estamos realizando es eh, trazar una recta tangente de esta función que estamos derivando en un punto específico. Aquí tenemos la ecuación, sin embargo, de manera gráfica, lo tenemos acá. Observen. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función fx que es igual a x al cuadrado, la función es x cuadrada. Si nosotros derivamos esta función, fíjate, la función original, antes de pasar a la derivada, la función original de x cuadrada es esta curva en color azul que tenemos aquí. Si nosotros derivamos esa función, la primera derivada, lo que estamos haciendo es una aproximación a esa función, y esa aproximación de manera geométrica no es más que esta línea roja que tenemos aquí segmentada. Y si te das cuenta, por definición, la primera derivada de una función es el punto de tangencia, es decir, el punto donde toca la función que se obtiene de la derivada, toca a la función original, ¿vale? Si te das cuenta, esta línea roja, pues no es una aproximación tan cercana al comportamiento real que tiene esta curva azul, sin embargo, ya es una aproximación. ¿Qué es lo que hace la serie de Taylor? Es que va agregando términos infinitos, los que tú quieras. Puedes agregar los que tú quieras. Nos vamos a regresar a la ecuación original, aquí está. Va agregando términos infinitos de tal forma que va acercando la aproximación, aquí está, va acercando la aproximación al comportamiento real que tiene la función compleja que queremos evaluar o queremos solucionar. Y eso es en sí la idea de una serie de Taylor o de una aproximación a serie de Taylor. Entonces, si te das cuenta, realmente no es muy complejo. La idea básica es que transformamos o traducimos o reinterpretamos una función compleja a una función como si fuera un polinomio. Eso es lo que dice esta primera lámina que tenemos aquí, que parece ser muy técnica, pero que realmente, en un sentido muy reduccionista, pues esa es la idea principal. Aproximar a partir de sumar muchos términos de una función que pueda ser derivada muchas veces. Si nuestra función no puede ser derivada, definitivamente no podemos aplicar la aproximación por series de Taylor. Entonces, pues vámonos directamente a hacer un ejemplo. En este caso, tenemos una función que es la exponencial de x, y lo que queremos hacer es aproximarla cercana a un punto que sería x igual con 0. Y aquí nosotros podemos ir determinando la cantidad de términos que vamos a agregar a esta función. Ojo, ¿cuál es el criterio para poder determinar o decidir cuántos términos agrego en la aproximación? Acuérdate, la función original es esta, y todo este chorizote que está aquí es la aproximación a esa función. Entonces, te puede surgir la pregunta, oye, ¿cuántos términos agrego? La regla es la siguiente. Cada término añadido a la aproximación de la serie de Taylor genera mayor precisión en dicha aproximación. Es decir, entre más términos agregues, más precisión obtienes en este método. Ahora, no siempre es necesario agregar muchos términos. Esto depende de la naturaleza de la función compleja que nosotros queramos aproximar. Y ojo, esto lo vamos obteniendo a partir de la experiencia, no hay una regla definida. Entonces, para poder realizar esa pequeña actividad, ese pequeño ejemplo, vámonos a la pizarrita que tenemos por acá, y tenemos entonces que es la función e a la x. Nuestra función original es una función que depende de x y es igual a e a la x. Vamos a hacer este ejercicio aproximando esta función con series de Taylor utilizando tres términos. Es decir, por aquí yo lo tengo, que a ver si puedo pasar
esta ecuación para acá. Me parece que no. Pero bueno, si lo hiciéramos a tres términos, la expresión quedaría de la siguiente manera. La función original sería aproximada de la siguiente forma. La función evaluada en el punto en el que queremos hacer la aproximación, más la primera derivada evaluado en ese punto, multiplicado por x menos el punto de evaluación, más la segunda derivada, dividido, perdón, entre 2 factorial, multiplicado por x menos a al cuadrado. Entonces vámonos a nuestra tablita, a nuestra pizarra, aquí está. Quedaría entonces esta función, quedaría así. La función que queremos nosotros aproximar sería igual a la función original evaluada en el punto A más la primera derivada. Acuérdate que esta como tilde significa derivada, evaluada en el punto A multiplicada por x menos a más la función derivada dos veces o la segunda derivada evaluada en a entre 2 factorial multiplicado por x menos a al cuadrado. ¿Qué es lo que sigue? Pues únicamente ir colocando los términos. Ahora es muy importante recordar que queremos aproximar esta función en x igual con 0. Ahí está. Entonces vamos a comenzar uno por uno. Este le vamos a poner término a esta multiplicación le vamos a poner término b y a todo este término de aquí le vamos a poner término c. Entonces vamos a iniciar evaluando el término a. El término a no es más que evaluar la función evaluada en el punto a, es decir, nuestra función es igual a e a la x, y si lo que queremos hacer es evaluarlo en el punto x, perdón, aquí no es el punto x, aquí es el punto a, en el punto a igual con 0, pues entonces tendríamos que hacer lo siguiente, sería la exponencial, que es la función original, sustituyendo el valor 0 en x, que es donde queremos evaluarlo. Y si recuerdas entonces, una exponencial, sugiero que utilices tu calculadora científica para hacer este cálculo. También la puedes obtener por aquí. La exponencial de 0, acuérdate que siempre es igual con, aquí esto es, no solo confiar en esta calculadora, así que sugiero que utilices tu calculadora manual. Acuérdate que siempre la exponencial evaluada en 0 es igual con 1. Siempre. Hazlo para que no confíes en lo que te diga y lo compruebes. La evaluación de una exponencial evaluada en 0 siempre es igual con 1. Entonces, si te das cuenta, ya tendríamos nuestro primer término, la función evaluada en a. Vamos con la función derivada o la primera derivada de la función evaluada en a. Vamos con el término b. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Vamos a evaluar b. Primero, queremos tener siempre la primera derivada de la función. En este caso sería la derivada de e a la x, es decir, la derivada de la exponencial a la x respecto de x. Y en este caso, recuerda que hay momentos en los que sí puedes aplicar ecuaciones o fórmulas directas para hacer evaluaciones de derivadas simples. En este caso, hay una fórmula que nos dice que la derivada de una exponencial siempre es igual a la misma exponencial, ¿vale? Es decir, la derivada de la exponencial es igual a la exponencial, siempre. Entonces, en este caso, pues tendríamos que esta derivada respecto a x es igual a e a la x. Y esta e a la x la tenemos que evaluar ahora en el término, en el punto de aproximación, y ese punto de aproximación, si tú recuerdas, es 0. Aquí está, de 0. Entonces, lo que vamos a hacer es
pues evaluarlo. E a la 0, ya lo habíamos hecho por aquí, es igual con 1. Ahora ya tenemos este término, nos falta este término que sería x menos a. Sería x menos a. Sustituimos cuánto vale a, y en este caso a vale 0. Y x menos 0 es igual a x. Y recordemos que todo el término b implica multiplicar la primera derivada por x menos a. La primera derivada sería 1, que multiplicaría a x. Por lo tanto, 1 por x nos da x. Entonces, el resultado de b es x. Vamos ahora con el tercer término. Primer término, segundo término, tercer término. En el tercer término, el espacio, tenemos el término c. Y este término c implica la segunda derivada de la función evaluada en a entre 2 factorial, ahorita vemos esto de factorial, multiplicado por x menos a al cuadrado. Vamos a ir paso por paso. Primero, vamos a enfocarnos en la segunda derivada. Pues acuérdate, ya teníamos que la primera derivada de el exponencial es igual a la exponencial, por lo tanto, la segunda derivada o la derivada cuadrada de x de a la x entre dx al cuadrado, es decir, la segunda derivada del exponencial entre derivado sobre x. Esto es igual pues a x. ¿Por qué? Porque aunque la derivada de la derivada de la derivada de x de e a la x siempre va a ser x. Y hay que evaluarla en a igual con 0 o en x igual con 0. Aquí. Entonces, e a la 0 es igual a 1. Esto no cambia. En este caso particular, ¿ok? No siempre es así. En este caso porque estamos trabajando con la función exponencial. Ya tenemos entonces esto de aquí. 2 factorial. 2 factorial es una operación simple. Acuérdate que un factorial siempre se obtiene multiplicando los números consecutivos para llegar al número al que queremos obtener el factorial. Es decir, si tuviéramos 5 factorial, tendríamos que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Los números consecutivos hasta llegar al punto del factorial. Cuando son números pequeños, pues no hay problema. Cuando son números grandes, sugiero utilizar calculadora. Y acuérdate que el factorial se representa por el signo de admiración, siempre. Entonces, pues regresando, si nosotros queremos calcular el 2 factorial, pues sería 1 por 2 es igual a 2. Entonces ya tenemos nuestro 2 factorial. Vamos con ese término que está aquí, x menos a. Si a fuera diferente de 0, tendríamos que sustituir en a, pues, del valor. Y entonces nos da no es un polinomio, sino esta forma algebraica que tendríamos que elevar al cuadrado siguiendo alguno de los métodos que conocemos para evaluar este tipo de expresiones algebraicas, que podría ser a partir de un trinomio cuadrado perfecto o un trinomio de la forma a más b o a más menos b al cuadrado. En este caso es muy simple porque a vale 0. Se nos ha facilitado mucho. Entonces, como a vale 0, cuando yo ponga aquí 0, pues x menos 0 es igual a x. X al cuadrado, pues es x al cuadrado. Y ahora sí multiplicamos. Vamos a, más bien, en lugar de multiplicar, en este caso lo que tenemos que hacer es sustituir los valores que ya hemos obtenido. Estos valores que hemos obtenido los sustituimos en el tercer término. Entonces, el tercer término nos quedaría como la segunda derivada, que en este caso fue 1, por todo este término algebraico que vale 2, mentira, vale x cuadrada, x cuadrada por 1, pues sería x cuadrada entre el 2 factorial, que es 2. Entonces, el tercer término nos queda como x cuadrada sobre 2. Vamos a anotarlo por aquí.
este término es igual a x cuadrada sobre 2. Y ahora sí, hacemos toda la serie de Taylor. Es decir, hasta el tercer término porque hasta ahí lo truncamos. Es decir, la función original que es igual a e a la x se puede aproximar a un polinomio de la siguiente forma. 1, que es el término a, más b, que sería x más x cuadrada sobre 2. ¿Vale? X cuadrada sobre 2. Esto sería nuestra aproximación por serie de Taylor, donde esta parte es el polinomio que está aproximándose a esto que está aquí. ¿Va? Es decir, esto es aproximadamente igual a este polinomio de aquí. Y aquí sugiero que pongamos este signo que está de esta forma, porque de esta manera nosotros podemos expresar que estamos haciendo una aproximación. O sea, realmente esto no es un valor exacto, es una aproximación. Y recuerda que a mayor cantidad de términos tenemos o podemos tener un mejor resultado, un resultado más cercano. En este caso, entonces, pues, ¿qué nos queda? Más que comprobar. Nosotros queremos evaluar x igual a a, sabiendo que a es igual con 0. Entonces, e a la x sería igual a 1 más 0 más 0 al cuadrado sobre 2. ¿Por qué convertimos las x en 0? Porque pues el punto donde queremos hacer la aproximación y la evaluación es en x igual con a, y a vale 0. Esto es 0, por lo tanto e a la 0 va a ser igual con 1. Compruébalo. Compruébalo, vamos a poner e a la 0 es igual con 1, de manera exacta. Aquí pues tenemos una aproximación muy cercana. ¿Qué pasa si quisiéramos aproximar esta y a un valor diferente? Vamos a suponer que queremos evaluarla en x igual con a, cuando a vale, vamos a ponerle 1, podemos ponerle 1, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer la aproximación. Esto es igual a, aquí tenemos el polinomio truncado a 3 términos, sería entonces 1 más x, pero x vale 1, 1 más x al cuadrado, que en este caso sería 1 al cuadrado sobre 2. Hacemos los cálculos y 1 al cuadrado pues es 1, entonces sería 1 entre 2 es 0.5 más 1, 1.5 más 1 es igual a 2.5. Entonces tenemos 2.5. Si tú haces la evaluación directa en tu calculadora, te va a salir que el exponencial de 1 es igual a 2.71, el valor real. 2.71. ¿Se parece? Pues casi, ¿no? ¿Hay un error? Hay. ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo una aproximación. Y es aquí, en esto, donde surge un nuevo concepto que tenemos que tener siempre presente. Este concepto es los errores de truncamiento. ¿Qué son los errores de truncamiento? No son más que los errores, o es el error, que se obtiene por cortar una serie infinita, en este caso la serie de Taylor, y quedarse solo con unos cuantos términos. Obviamente, cortar o truncar la serie infinita nos va a acarrear un error, porque sabemos que en principio, entre mayor cantidad de términos agreguemos a la serie, va a ser la fidelidad y la exactitud del resultado de evaluación. Entonces, el error de truncamiento, recuérdalo, es el error que viene como resultado de truncar la serie de Taylor al término que yo he decidido bajo mis propios criterios. Entonces, en el ejemplo pasado, ¿qué error hemos obtenido? Pues sabemos que nuestro resultado, el resultado que obtuvimos fue de 2, espérenme, fue de 2.5, es el resultado que obtuvimos de la aproximación,
y el resultado original es de 2.71. Acuérdate que cuando hablábamos de cifras significativas, eh, nuestro valor, si uno de los valores no tenía la información igual que el valor real, pues no tenía caso agregar más decimales, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar en 2.7. Y si tú calculas el error absoluto, vamos a calcular el error absoluto, pues sería 2.7 menos 2.5 y nos saldrá un error absoluto de 0.7. ¿Vale? ¿Qué tanto es esto? ¿Es grande o es muy pequeño? No lo sabemos. ¿Qué tendremos que aplicar aquí? El concepto de error relativo. Entonces, ese 0.7 lo dividimos entre el valor real y nos sale un error de 0.25. Y en términos de porcentajes, si es muy grande o muy pequeño, todavía no podemos determinarlo de manera muy, muy concreta. Entonces lo multiplicaríamos por 100. Déjame ver si vamos a corroborar. Entonces sería 2.7 menos 2.5. Eso entre 2.7 por 100. Por ahí es un error. No, sí es correcto. Es 0.7 el relativo, por lo tanto, tenemos un 7% de error que, bueno, eso depende mucho de lo que estamos evaluando. Si, por ejemplo, dentro de nuestra evaluación estuviera implicado costos, hablando de, por ejemplo, de pesos, el 7% de, no sé, de 10,000 pesos, comparado con el 7% de 1 millón de pesos, hay una diferencia grande. Entonces, ¿qué es lo que determina si ese error es grande o pequeño? En este caso, se tiene que determinar con base en lo que estemos evaluando, ¿va? Y en la empresa privada, en la industria privada y también en la industria pública, siempre lo que debemos de tener en cuenta es la optimización de recursos. Y estos recursos no solamente tienen que ver con recursos energéticos, con recursos en el diseño, con recursos humanos, sino también con recursos económicos en la inversión y en el mantenimiento de nuestros procesos. Por eso, esos factores son los que debemos de tomar como base para determinar si nuestros errores son altos o no. Ahora, entonces ya, para finalizar esta videocápsula, ¿qué es una serie de Taylor? Es una herramienta que nos ayuda a aproximar una función como una suma de términos derivados de la función original. Es una aproximación. ¿Para qué sirve? Nos ayuda a representar funciones complicadas como polinomios. Eh, ¿Hay errores en esta aproximación? Sí, y a este error se le conoce como error de truncamiento. ¿Por qué surge? Por cortar la serie en el número particular de términos. Aplicación. Nos ayuda a estimar derivadas, integrales, valores de funciones y controlar errores. Entonces, si te das cuenta, mmm, las series de Taylor son una muy buena herramienta, generan error sí. ¿Cómo minimizamos el error? Aumentando más términos. ¿Para qué me sirve? Para evaluar o estimar derivadas, integrales, valores de funciones. En nuestro caso, lo más relevante es la estimación de valores de funciones. ¿Es difícil? No realmente. ¿En dónde se complica? Quizá cuando nuestra función es muy compleja y obtener las derivadas no son tan simples. ¿Es útil? Es muy útil. ¿Qué recomiendo? Sí, leer literatura técnica, pero lo más importante es entender siempre el corazón, la utilidad y la aplicación de los métodos numéricos, que ahí reside la importancia de ellos.